Hola, ¿qué tal amigos de Programando con Empeiro? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Espero que les están pasando muy bien. Eh, en este video lo que vamos a hacer es calcular el factorial de un número n por medio de una función recursiva. No lo vamos a hacer por iteraciones, por ciclos, sino que lo vamos a hacer por recursión. Eso es un tema que se debe de saber, ya que la recursividad es mucho más efectiva que, bueno, en ciertos casos, que los mismos ciclos, que el mismo for, que el mismo while. Bueno, ¿qué es el factorial de un número o n factorial? Entonces nos vamos a dirigir a Wikipedia, nuestra fiel fuente. El factorial de un entero positivo n, el factorial de n o n factorial, se define al principio como el producto de todos los números enteros positivos desde 1, es decir, los números naturales hasta n. Como ejemplo nos están poniendo el siguiente y dice 5 factorial. Dice que es la sucesión de los números desde 1 hasta ese número 5, la multiplicación, es decir, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Eso es un equivalente a 120. Hay que tener claro que el factorial de 0, como lo vemos acá, siempre va a ser 1. Esa es la única condición que vamos a tener presente a la hora de programar esto. Bueno, ¿para qué se utiliza el n factorial o el factorial de un número? Se utiliza básicamente en matemáticas, se utiliza en probabilidad, se utiliza en estadística, se utiliza para hacer permutaciones, para mirar qué cantidad de combinaciones puedo hacer distintas sin que se vayan a repetir. Bueno, tiene varias aplicaciones. Posiblemente en videos futuros vamos a entrar en detalle de estos temas, de las funciones recursivas, de este tipo de funciones. Y bueno, vamos a empezar con esto. Espero que les guste y vamos por ello. Así que factorial de n. La función es muy simple. La vamos a ver acá nuevamente en Wikipedia. Dice n factorial desde 1, la multiplicación sucesiva hasta ese número n. Lo podemos ver de esa manera. Y esta, que es la que me interesa, relación de recurrencia. Si el número, si es mayor a 0, vamos a utilizar esta función. Si es igual a 0, ya vimos que n, el factorial de n igual a 0 es 1, y por definición nos está diciendo si n es igual a 0 vale 1. Entonces vamos a programarlo de la siguiente manera. Como les decía en el video anterior, de hace varios años, qué pena, voy a dejar el enlace por acá, la parte derecha, donde se explica un poco de las funciones, cuáles son los parámetros, cuáles son los tipos, el método, a manera de resumen. Acá pueden ver el video. Vamos a empezar. Vamos a definir la función. Recuerden que es fuera del main. Vamos a decir que es una función pública estática. Va a ser una función entera. Va a devolver un entero. De hecho va a ser un double, porque los factoriales por lo general son números muy grandes, y se va a llamar fact de factorial. ¿Cuál es el parámetro que va a recibir? Un número. Va a decir que se llama num. Listo. ¿Qué va a hacer esa función? Como vimos en Wikipedia, él tiene un condicional que es si num es igual a 0, num es igual a 0 o num, fuck man, la bola cuando completas así, si num es igual a 0 o num es igual a 1, ¿qué va a hacer él? Que me retorne 1, porque como vimos acá, si n es 0, 1, si n es 1, 1. Entonces yo aquí ya estoy garantizando que siempre que el factorial sea uno de estos dos números me va a retornar un 1. De lo contrario, que decía la función, retorne n, como vemos acá. Vamos a retornar num por por n factorial. ¿Qué viene siendo este n factorial? La función, ¿sí? Entonces va a ser factorial de num menos 1.
coma, punto y coma. Listo, tenemos la función definida. Me falta un t aquí entero. Básicamente esta es la función de manera recursiva. Ahorita les muestro cómo funciona esto en el background, en tras bambalinas, cómo funciona eso, porque esto no es tan fácil de entender. La recursividad es algo que no se aprende a la primera vez que uno ve un programa de recursión, de recursividad. Entonces vamos a hacer les voy a mostrar cómo funciona esto, pero antes vamos a llenar los datos acá. Voy a declarar una variable n que va a ser el n factorial. Le voy a decir console.write y le voy a decir digite el número, el valor de n, y le voy a decir que n es igual integer.parse le voy a decir cuál es el string, el que voy a leer por pantalla, console.readline. ¿Qué estoy haciendo acá? Sencillo. Este método me permite leer por pantalla, y lo que yo lea por pantalla lo voy a convertir en un entero. ¿Qué dice esto? Convierte la representación en forma de cadena de un número en entero de 32 bits. Como lo que yo voy a ingresar acá va a ser un número, él me lo va a pasar a un entero de 32 bits. Y lo que le voy a decir es, básicamente aquí lo que voy a hacer es mostrar el resultado por pantalla. Entonces le voy a decir console.writeline lo siguiente: el factorial de, aquí va a ser, esto va a ser n, factorial de n es, y acá voy a decir que es factorial de n. Y console.readkey. Voilà, hemos terminado. ¿Qué hacemos acá? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Declaro una variable de tipo entero que se va a llamar n, que va a ser este factorial n. Le voy a decir digite el valor de n. Ya cuántas veces he repetido n, no lo sé. Y le estoy diciendo que lo que lea por pantalla se lo asigne a n. Y voy a llamar una función que se llama fact con el número n. Entonces, ¿qué va a hacer? En el momento que yo escribo fact n, viene esta función, número va a ser este número, num va a ser este variable. En el ejemplo vamos a sacar un factorial de 4. El factorial de 4 es 24, 4 por 3, por 2, por 1, eso da 24. Cuando él entra por acá, num es igual a 4, es decir, no va a entrar acá, sino que va a entrar por este apartado, y luego va a hacer iteraciones hasta que retorne este valor de acá. ¿Cómo lo hace internamente? Entonces me voy a ir a mi herramienta favorita, mentira, no lo es, pero en Paint yo he hecho lo siguiente. Voy a poner esto acá y listo, herramienta lápiz. Entonces, ¿qué hace esto? Tenemos la función factorial n, que es n por n-1. Entonces, donde acá definimos factorial de 0 es igual a 1 y factorial de 1 es igual a 1. Lo tenemos definido acá, ¿cierto? ¿Qué sigue? Voy a poner grosor. Para lo demás, n factorial n-1. ¿Qué hace? Vamos a hacer el ejemplo con 5, factorial de 5. En la primera iteración, él viene factorial de 5 es igual a, como ven acá, él no entra por acá porque no cumple la condición, así que viene acá. Entonces me va a poner 5, ¿cierto? Este es el n, este de acá, por factorial de n-1, que sería esta parte. Claro, hasta ahí no he terminado la función, porque él nuevamente
pregunta. Hasta que él no llegue a return 1, él no va a terminar. Entonces, como aquí ya volvió a llamar la función, este 5 queda acá, factorial 5 sigue igual, este 5 queda, que es factorial 4. Factorial 4 es esto que viene a ser n por factorial de n menos 1. Véalo acá. Repite, por eso se llama recursiva, porque repite y repite hasta que termina, hasta que llegue digamos a la condición verdadera para poder cerrar ese ciclo. Entonces este es el n y este sería el factorial menos 1, que sería esta parte de acá, y este 4 sería esta parte de acá. Listo, no ha terminado. Deja el 5, deja el 4, vuelve y llama la función recursividad, muchachos. Factorial de 3. ¿Cómo está definida la función? Como dice acá. Entonces, ¿qué va a poner? N, ¿cuánto vale n? 3. Luego pone factorial de n es menos 1, 2. Listo, no ha terminado. Él termina hasta que llegue a 1 o 0. En este caso hasta que llegue a 1. Entonces llama nuevamente. Deja el 5, deja el 4, deja el 3. ¿Qué es factorial de 2? Factorial de 2 es n, que es 2, por factorial de 1, que sería esta parte de acá. Siguiente, 5, 4, 3, 2, factorial de 1. ¿Qué pasa acá? Como ya n vale 1, vea lo que él va a hacer. Entonces lo que va a hacer es, n es igual a 1, entra acá, sí, está en un OR, entonces retorne 1. Entonces, ¿qué pasa con ese factorial de acá? Que ese factorial 1 lo convierte ya en 1. Y así, él ya tiene esa recursividad en memoria, ya la tiene guardada, entonces empieza la multiplicación. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cuánto da eso? 120. Entonces vamos a comprobar. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a depurar, iniciar depuración F5. Este es uno de los ejercicios que más se ven en la parte de sistemas, factorial de un número. Digita el valor de n, vamos a hacer con 5, vamos a mirar con 5, entonces 5. El factorial de 5 es 120. Vamos a mirar otro número, nuevamente F5, el de 4, 24. ¿Qué otro número? Pongámosle 10. 3.628.800. Si ya ponemos un número bastante grande, yo creo que se nos come la memoria. Pongamos 20. Miren, solamente el 10 al 20, ese número es otra cosa que no puedo leer. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Ya saben, este ejercicio se hizo de manera recursiva, solamente una función. Eso se podría hacer con ciclos, ¿sí? Con un while, con un for, pero la parte de recursividad, recuerden que les va a optimizar recursos y no todos los ejercicios se pueden resolver por iteraciones con ciclos, anidados, for o while. Les quería mostrar este video porque yo sé que es uno de los ejercicios que más se piden, y lo más importante, y es que en esa parte como del debug, espero que hayan entendido esto, que cada vez él hace una recursión, él hace una pregunta, una llamada a la función, al método, y empieza hasta que llega a esa parte verdadera, a este return de 1, y digámoslo así, ya concatena todo lo que ha guardado en memoria y hace la operación, que es esta multiplicación. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. En la descripción del video pues voy a dejar el código, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en la página web, donde voy a estar constantemente actualizando cosas que no subo en video. Lo voy a estar poniendo en la web, que hacer un blog de programación, de estadística, de data science, análisis de datos. Y bueno, muchachos, eso ha sido por hoy. Que tengan un feliz día, noche, bueno, lo que sea.